Comunidades en Conexión. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:43. Y bueno, ya tenemos nuestra invitada especial de hoy que llegó tempranito. Nuestra amiga Tiziana Polesel, segunda vicepresidente de Fede Cámara. Tiziana, estás en representación a todo el mundo. Te dejaron, ¿quién está cuidando la tienda? Tú, porque está todo el mundo allá en la OIT. No, yo y el tesorero también. Ah, se Estamos quedó el aquí, sí. tesorero. Está bien, no, pero me dio mucho gusto ver una representación tan numerosa por parte de Fede Cámara. También un evento donde estaban pidiendo, bueno, el artículo 26 que exige que haya una relación tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, cosa que es necesaria y es obligatoria por parte de la OIT. Fíjate que tuvimos ahorita ese problema de las pensiones, que no se ponían de acuerdo, unos rangos altísimos entre 6, 9 y 15% para poner esas sanciones. También sobre lo que significa poner un sueldo mínimo, quién tiene que ver si no los empresarios y los propios trabajadores, si viene vía bono. Hay tantos problemas que tienen ahorita el país que merece la pena identificarlos. Por favor, estás cordialmente invitada a decirlo. No, esa nutrida representación que tenemos en la Asamblea 112 de la OIT realmente es muy importante para el país, es muy importante además por todo lo que ha significado el diálogo social y los avances que se han hecho. Recordemos que venimos de un estado de incomunicación, se inició nuevamente un proceso que por supuesto, como todo proceso que se reinicia, ha tenido sus avances, un poco algunos retrocesos, pero todo en términos de respeto. Recordemos que todo ese proceso de diálogo social tiene cuatro alas muy importantes, que son la del gobierno, la de los trabajadores, la de los empleadores, y siempre con la mediación de alguien de OIT, que nuestra aspiración es que se mantenga esa figura permanente en Venezuela, porque ayudó mucho en ese proceso justamente de iniciar ese diálogo. Las conversaciones han sido desde el respeto, desde el reconocimiento, que creo que es importante, pero ya después de esa fase ya tenemos que entrar en otra fase importante, que es la que ha señalado nuestra delegación en la OIT, que es fundamental, que es justamente el abordaje de una reforma legislativa, ya que nuestra legislación laboral pues no se adapta a los nuevos tiempos. Cuando fue promulgada, pues no existían trabajos y oficios que hoy en día existen, no existía una dinámica laboral como la que vivimos hoy en día. ¿De qué año es? Y las leyes 2012, es la última reforma. Entonces es evidente que hay que abordar esta revisión, porque justamente los instrumentos legales tienen que ir a la par pues, de los nuevos tiempos, y justamente en materia laboral hay muchos cambios que hay que considerar, y que justamente ese es el lugar para hacerlo, una mesa tripartita. Y no teníamos esa dolarización de facto. Así es. En 2012 han pasado 12 años, parece mentira, pero... Y también no se puede considerar el cambio de la ley del trabajo. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Tendría que pasar por Congreso, leyes? Sí, porque es una ley orgánica, entonces por eso es tan importante esas discusiones tripartitas, por eso es tan importante que se sienten todos los factores, y ya que está abierto ese canal, ya que existe ese canal, pues es fundamental que abordemos ya estos otros aspectos que de alguna manera tienen que revisarse, y haciéndolo justamente en ese clima de respeto y reconocimiento. Bueno, tú que viajas tanto al interior del país, a las provincias, quiero que me comentes un poco, ¿es distinto sector a sector? También la idiosincrasia, bueno, la comida, Venezuela es una suma de todo. ¿Cuáles son los sectores que están subiendo más o menos? Bueno, en realidad, primero desde lo regional se sigue manteniendo una profunda diferencia entre lo que vivimos nosotros en la capital a lo que viven las regiones en materia de servicios públicos. Allí hay un clamor de que también aquí se aborden estos problemas que están afectando mucho, no solo la productividad, no solo la competitividad de las empresas, sino también la forma de vivir del ciudadano de todas las regiones de Venezuela. El tema eléctrico sigue siendo un problema
incluso pudiéramos decir que ha ido incrementándose el problema del servicio eléctrico. Hay regiones mucho más sensibles que otras. Tenemos, por ejemplo, Mérida, tenemos Carabobo, que son dos estados que están sufriendo particularmente de interrupciones del servicio muy frecuentes y muy largas en cada una de esas regiones. Por otro lado, el tema del combustible, que también en Caracas no se vive, pero tanto gasoil como gasolina siguen siendo problemas muy, muy evidentes en la mayor parte de las regiones del país. Incluso con el tema eléctrico, en algunas regiones se está obligando a la empresa privada a que se genere su propia energía, pero no olvidemos que eso en Venezuela es a través de plantas eléctricas y las plantas eléctricas necesitan gasoil o gasolina. Igual. Y entonces el problema pasa, digamos, por el mismo canal, por decirlo de alguna manera. Entonces, están vinculados cuando hablamos, por ejemplo, de estados como Portuguesa, que está haciendo unos esfuerzos extraordinarios con miras a exportación. Estamos exportando algunos productos, digamos, productos que son cultivados en el estado Portuguesa, pero si luego tú, al tener que recoger la cosecha, no dispones de gasoil, de gasolina, pues evidentemente incumples. Y algo que es importantísimo señalar, que un cliente fuera de Venezuela, si tú le incumples una vez, no compra más y pierdes todo ese esfuerzo de mercadeo que has hecho y eso, bueno, tiene consecuencias graves, tienes consecuencias importantes. Sí, no menos importantes el agua y el gas también, que tienen bastante ineficiencia en todo el país. Cuando nos preguntan el tema de las zonas económicas especiales, bueno, ahí está la raíz de por qué no arrancan las zonas económicas. Sí, las zonas económicas especiales en el mundo, las exitosas es porque tienen buenos servicios públicos. Entonces, si nosotros no podemos dotar de servicios públicos eficientes en esas zonas, pues no es posible que eso de alguna manera pueda tener un arranque importante, ¿no? Mira, has tenido oportunidad de ver todas estas nuevas productos de exportación. En Camarones nos estamos volviendo los primeros chocolate ron, nuestros productos tradicionales. Los tradicionales. Las plantas. El frijol chino. Ese es el de Portuguesa, exactamente. Algas, prácticamente el 100% de la producción es de exportación. Pero algas que son utilizadas también no solamente comestibles, sino para productos cosméticos. Exacto. Eso sí. Ese producto es hediondísimo. Bueno, hay productos hay productos de belleza que se fabrican con semillas que nada más se producen en Venezuela y son también muy exitosos, que pudieran tener un mercado interesante. Pero insistimos, un producto de exportación tiene que ser competitivo y tiene que cumplir en tiempos. La competitividad, donde nosotros nos caemos en competitividad, es justamente por la presión fiscal. Si hay impuestos irracionales, esos impuestos afectan el precio final del producto y de alguna forma nos sacan de competencia. Por eso ese es otro de los problemas que se señalan en todas las regiones, que es la presión fiscal, ¿no? Ahí tenemos ya que acabar en Venezuela con ese mito de que esa frase que escuchamos muchas veces, que en Venezuela no se pagan impuestos. Eso no es así. En Venezuela se pagan unos impuestos elevadísimos, incluso uno de los más altos de la región. El problema de Venezuela es que lo pagan pocos y no hemos visto realmente un esfuerzo en las regiones, en los municipios, en las alcaldías de ampliar la base tributaria y eso es lo que nosotros Una señalamos. pregunta, en toda esta discusión que fue fuerte sobre la ley de pensiones, uno de los puntos que decía Fede Cámaras era, bueno, pero ok, nosotros cumplimos, pero ¿cuál es nuestra compensación? Sí. Me imagino que hablando del tema tributario, ¿no? Sí, bueno, es que justamente ese es un impuesto adicional que se suma, digamos, al aumento en los impuestos que tenemos. Ese es un impuesto adicional que obviamente, bueno, desde el punto de vista del gobierno nos dicen, bueno, pero es deducible del impuesto sobre la renta. Puede ser que una parte sea deducible, pero no deja de ser un impuesto y nos afecta, por ejemplo, en el flujo de caja, porque otro de los problemas que son nacionales es la falta de crédito. Entonces, para cumplir con los compromisos fiscales, muchas veces si tú tienes las ventas bajas, si tienes las cobranzas bajas, tú recurrías al crédito bancario, que tenía un costo, pero te permitía cumplir a tiempo con los compromisos fiscales. En este momento no es así.
Entonces, ese es un impuesto que está incluso afectando más la rentabilidad de las empresas, eso hay que decirlo, ¿no? Y sobre el comercio también les recae, Sí. porque el comercio puede tener quizás algún tipo de ventaja, porque tienen productos importados que compiten con los venezolanos y con una cantidad de mejoras que no tiene el producto aquí, por ejemplo, que no pagan algunos aranceles, no pagan algunos impuestos, no Claro, pasa por... eso es una irregularidad, Gracias, no quería sí, eso es una irregularidad. calificar. No, eso es una irregularidad y eso también, así como lo ha combatido con industria, lo ha combatido con Secomercio. En general, Fede Cámaras ha señalado que nosotros lo que estamos reclamando es igualdad de condiciones y cuando decimos igualdad de condiciones es que todos debemos pagar los impuestos, no solo algunos. Esto nuevamente, o sea, cuando hablamos de aranceles, esos también son tasas, son contribuciones, son impuestos y lo que ha reclamado Fede Cámara es que todos los paguemos. Si todos pagamos los impuestos, lo que nos va a tocar pagar a cada quien es menor. Muy bien. Bueno, mira, tenemos una campaña política. Fede Cámaras es el brazo político de los empresarios del comercio y de los gremios. No significa que son políticos. ¿Cómo ves esta contienda de estos últimos días? Nos falta menos de 2 meses, 5 semanas para... bueno, yo creo que hayan puesto a un diplomático al frente del que va ganando en las encuestas, yo para no entrar en profundidades, creo que traen un mensaje conciliador y unas declaraciones a la BBC de Londres que vale la pena escuchar. Sí, bueno, Fede Cámaras hará lo que ha hecho siempre a lo largo de su historia. No olvidemos que estamos en el año número 80 de Fede Cámaras y en todos los procesos ¿Cuándo electorales. celebramos? En septiembre en San Cristóbal, 18 y 19 de septiembre, esperamos a todos los empresarios que nos acompañen en esa celebración de los 80 años de la institución. Pero lo que hemos hecho siempre a lo largo de todos estos años, en épocas como estas, es primero el llamado a la participación. En nuestros estatutos, en el artículo 2 de nuestros estatutos, está claramente que una de nuestras funciones es la defensa de la democracia y, por supuesto, el voto, el ejercicio del voto es una de las manifestaciones, es algo importante dentro de lo que significa ese rescate democrático. Y haremos, primero, llamado a la participación, segundo, a que justamente se mantenga la transparencia del proceso, sea un proceso en paz, que creo que es lo que está pidiendo la población en general. Como bien lo dice, nosotros sí hacemos política, pero no hacemos política partidista. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol es justamente respetar al que gane, que eso sea, por supuesto, en un proceso en que la gente sienta tranquilidad. Como siempre se dijo, que eso es una fiesta democrática y hay que verlo así, hay que ejercer ese derecho, digamos, y es una forma como el ciudadano se manifiesta, como es la forma ideal de manifestación de un ciudadano y tiene que ser respetada esa voluntad y, por supuesto, un proceso en paz, que creo que es lo que queremos todos los venezolanos. Estamos conversando con Tiziana Polesel, segunda vicepresidente de Fede Cámaras. Tiziana, últimamente las redes se han ensañado un poco contra Fede Cámaras, contra algunos de sus miembros, presidentes, etcétera. Y yo quería que nos dijeras un poco por qué es importante tener industria privada, comercio, en la defensa de la democracia. Bueno, las empresas son fundamentales para definitivamente que un país pueda salir adelante, porque es el sector privado, ese brazo tan importante dentro de lo que es la recuperación. Pero justamente y agradezco mucho la pregunta, porque cuando se hace algún tipo de referencia a Fede Cámaras, muchas veces se desconoce cuál es nuestro rol fundamental. El rol primario de un gremio, de una institución como la nuestra, es hablar por el que no puede o no quiere hacerlo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros, los que hacemos vida gremial, seguimos justamente la función primordial que nos toca y nosotros somos un órgano de presión. Esa es realmente por definición lo que es un gremio empresarial y nuestro objetivo es poner el reflector donde hay problemas. O sea, ese es nuestro objetivo y hablar por aquel que no puede o no quiere. Esa es justamente nuestra función y lo vamos a seguir haciendo, porque lo que nosotros decimos es lo que nos dicen las cámaras que agrupan a Fede Cámara y las cámaras
hacen y dicen lo que le dicen sus afiliados. Por eso es tan importante la agremiación a las cámaras, para que esa presión pueda ser más efectiva. Si somos más, la presión es más fuerte. Y eso es lo que nos toca hacer, presión y colocar ese reflector donde hay un problema que nos impide generar riqueza, que es nuestra función, generar empleos dignos, segunda función, y por supuesto el combate, como siempre decimos, a la informalidad, porque nosotros agrupamos al sector formal de la economía. Y como siempre decimos, el que es informal no es informal porque quiere, sino porque no le queda otro remedio, porque hay algo que le está impidiendo ser formal. Y esa es la lucha nuestra, quitar esas trabas que le impiden a ese emprendedor, a ese pequeño empresario, a formalizarse. Te dije que era la última, pero te tengo que preguntar esto. ¿Cómo sería el país sin industria privada? Porque si se ataca a la industria privada, al comercio, y no existen, ¿cómo sería el panorama? Bueno, es que yo creo que ese panorama indirectamente lo vivimos. En un momento de nuestra historia se trató de aniquilar a la empresa privada, se trató de alguna forma de quitarle a la empresa privada el rol y ya vimos cuál es el resultado. El resultado fue justamente un país que sufrió durante mucho tiempo una crisis que en este momento está en unas vías de recuperación porque hay un reconocimiento diferente a lo que nosotros somos. Ahí ha habido un cambio en las dos vías. Hay un reconocimiento a lo que nosotros somos y hacemos y por supuesto también hay un reconocimiento de nuestra parte a quienes están tratando de ayudarnos a reconstruir el país, que creo que es la principal función. Excelente, gracias por tu participación y bueno, estás invitada siempre al programa, porque no hacemos el programa juntos. Gracias, Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de FEDECámara, siempre un momento muy agradable. Excelentes tus palabras, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye